Efesios 3. ¿Sí? ¿En qué versículo quedamos la semana pasada? El versículo 13. ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Se recuerdan de algo? Cómo Pablo animaba a los hermanos de Éfeso a seguir adelante. ¿Qué más vimos la semana pasada? Hablamos de la fe. ¿Qué más hablamos? De todo lo que hacen los pastores. Estuvimos hablando del ministerio pastoral, no solo de Pablo, sino en líneas generales. ¿Qué otra cosa hablamos? ¿Cómo? Padecer por causa de Cristo. ¿Verdad que es bueno padecer por causa de Cristo? No por cualquier causa. Si padecemos por las decisiones que tomamos, porque nos lo merecemos, es otra cosa, pero padecer por causa de Cristo es una bendición. También hablábamos de estas cosas, de las exigencias que en muchas ocasiones se les demanda a los pastores. Yo creo que la semana pasada faltaron algunas, pero realmente sabemos que es complicado. Para Pablo fue complicado su ministerio, porque fue de prueba en prueba, de dificultad a dificultad, pero Dios lo mantuvo firme. Y a nosotros, los cristianos también, Dios nos mantiene firmes hasta el día de hoy, y por eso estamos en este lugar. Jesús sufrió también muchísimos padecimientos. Jesús sufrió hasta lo sumo, hasta la muerte. Y si somos seguidores de Cristo, ¿qué nos espera? ¿La gloria o el sufrimiento también aquí en la tierra? ¿El padecimiento? ¿Verdad? ¿Seguro? También vamos a pasar por situaciones difíciles, por situaciones complejas. Pero ahí está Dios para fortalecernos. ¿Amén? Creo que todos debemos seguir adelante. Como decía Pablo, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. Eso era lo que hacía Pablo. Pablo, a pesar de las adversidades, siguió adelante y animaba a los hermanos y rogaba por ellos para que ellos fueran fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Debemos seguir adelante. De hecho, si vamos a la palabra de Dios, yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 14, 3, versículo 14. Efesios capítulo 3, y avancemos en el estudio a partir del versículo 14. Dice la palabra de Dios, Efesios 3, venga, desde el 13, 14, 15 hasta el 16. Del 13 al 16, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y hasta ahí quedamos la semana pasada. Y dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los versículos 13 y 14 casi comienzan de la misma manera o utilizando casi el mismo sentido. El versículo 13 comienza diciendo, Pablo dice, por lo cual pido que no desmayéis. Y el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo era un hombre consciente de las dificultades, pero se mantenía firme por la gracia de Dios y porque constantemente hacía lo que dice el versículo 13 y 14. Por lo cual pido, por esta causa doblo mis rodillas. Es decir, era una persona que estaba firme en la oración. Oraba constantemente. Pablo con estos versos nos da a entender, por un lado, la importancia que tenía la oración en su vida. ¿Es importante la oración para nuestras vidas? ¿Qué es la oración? ¿Decir palabras al aire? ¿Qué quiere decir oración? Comunicarnos con Dios, hablar con Dios. No es rezar. ¿Qué es rezar? Repetir. ¿Qué es orar? Hablar con Dios.
Para Pablo era muy importante la oración. Para Pablo era importante interceder por los demás, es decir, orar por otros, hablar con Dios y poner la necesidad de otros en sus manos. Para Pablo era importante poner todas las cosas en manos del Padre. Para él era muy importante. Para él era importante la necesidad, esa necesidad de estar en sintonía con Dios. Pablo era un hombre de oración que se conectaba con el Padre. Lo necesitaba. Y en este caso estaba intercediendo por los hermanos, rogando por los hermanos, no por su necesidad, sino por la necesidad de otros, por la necesidad de los hermanos. Y esto nos habla nuevamente de la necesidad que nosotros que tenemos de orar. ¿Ustedes creen que es necesario que nosotros sigamos orando? ¿O ya no es necesario? ¿Ya creemos en Cristo y todos los problemas se fueron? No, aún hay mayores problemas, hay mayor dificultad. Pero no solo debemos seguir orando por nuestras necesidades, sino por las de otros. Porque a nuestro alrededor también hay personas que tienen necesidad, ¿o no? A lo mejor no es una necesidad física porque les hace falta alimento, pero sí a lo mejor hace falta o necesitamos interceder por otros. ¿Por qué? Porque hay una necesidad espiritual a nuestro alrededor. La oración no solo se debe utilizar como una consulta o una petición, sino, como decíamos antes, debe ser una conversación, una relación con Dios. Pablo tenía necesidad de orar, por eso la oración era constante en su vida. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con los demás? Hablando, ¿verdad? ¿Cómo nos relacionamos? Comunicándonos los unos con los otros. ¿Cómo sabemos lo que le gusta a Javier si no le preguntamos? ¿Cómo sabemos lo que le gusta al señor Héctor si no hablamos con él? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo algo que desagrada a Gabriel? ¿Cómo lo sé? Hablando con él, ¿verdad? Relacionándome con él. Igual pasa en las parejas. Las parejas cada día se conocen más porque se comunican constantemente, ¿o no? Y en las amistades también lo mismo. Es que yo soy amigo de Daisy, pero a Daisy no le gusta esto, pero le gusta esto otro. A mí no le gusta esto, pero le gusta otro, porque lo conozco. ¿Por qué? Porque me relaciono con él. No, a abuelita Zoraida le gusta esto, pero esto no le gusta. Porque nos relacionamos los unos con los otros. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Debemos tener esa misma necesidad de hablar con Dios, de conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? ¿A través del Face? ¿O ponemos en el Wikipedia qué es lo que le gusta a Dios? ¿No? ¿Cómo lo conocemos? A través del manual que nos ha dejado. Aquí están todas las instrucciones. Aquí está lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta, lo que le agrada, cuál es su voluntad y cuál no es su voluntad. Y creo que en oración debemos comunicarnos con Dios, debemos relacionarnos no solo a través de su palabra, sino orando como lo hacía Pablo. La oración es el alimento que nos nutre espiritualmente, que nos fortalece nuestros músculos espirituales. Es necesario orar. Nos hace tener contacto directo con el Padre. La oración que Pablo hacía no era una oración a la ligera o una oración pasajera, sino una oración profunda, haciendo uso del libre acceso que tenía con Dios, y seguía pidiendo por los hermanos. Para muchos esta oración que él hacía, estos versículos, es considerado como una de las oraciones más sublimes, más trascendentes, más majestuosas que se encuentran en las epístolas de Pablo. Hay un comentario que me llamó bastante la atención de estos pasajes y quería compartirlo con ustedes. Dice: el lector puede imaginarse al valiente guerrero espiritual ocupando su puesto de batalla, con las cadenas que le unen con el guardia romano que le vigilaba. El apóstol se pone de rodillas y eleva su corazón en plegaria. ¿Se imaginan esa situación? Él al lado de aquella persona, porque él no podía estar solo como están, sino que estaba atado a otro, pero de rodillas se pone a orar, a interceder por otros, por la necesidad de otros. ¿Es importante la oración para ti?
debe ser importante para cada uno de nosotros. ¿Te conectas constantemente con Dios? ¿O te conectas más en el Facebook? ¿Con quién nos conectamos más? ¿Con Dios o con el Face? Dijimos por un lado que era importante la oración. Y por otro lado, vemos la manera de cómo Pablo oraba. Dice, por esta causa doblo mis rodillas en el versículo 14. Doblo mis rodillas. No solo enfatizar la posición física que realmente no tiene tanta importancia, sino enfatiza una actitud solemne de Pablo, una actitud reverente y muy urgente en la que Pablo oraba. Pablo oraba, y en este caso ora con una actitud humilde, con voz urgente hacia el Padre. Este doblo mis rodillas no solo lo hacía literalmente, sino demuestra una actitud de Pablo de sujeción, de reverencia, de sumisión, de rendición, de humildad, de respeto hacia Dios, de sometimiento a Dios, creyendo que solo Dios responde a las oraciones. Esto era lo que hacía Pablo, reconociendo de alguna manera así su poder y su favor en pos de los hermanos y de él. Pablo tenía ese deseo de hablar con Dios, de mantener un vínculo cercano, una relación estrecha con Dios, pero con una actitud correcta, con una actitud reverente y de respeto. Eso es lo que vemos en estos versículos y en Pablo. Saben, hace muchísimos años había una secta llamada La Luz del Mundo, que duró poco en Fuerteventura, que ellos decían que la única manera de que Dios escuchara nuestras oraciones era de rodillas. Que Dios no escucha cuando nosotros estamos en pie o estamos acostados, no, porque Dios, como ellos son muy espirituales, ellos oraban de rodillas. Y Dios no escucha las oraciones que no son de rodillas. ¿Ustedes creen que esto es cierto? ¿Dios escucha las oraciones cuando estamos en pie? ¿Seguro? Ah, sí, seguro. Jesús también oró de pie. Hay mucha gente que, y ellos en específico, tenían este mandamiento, pero a rajatabla, que tenían que orar de rodillas. Y cuando, bueno, vamos a orar, y todo el mundo de rodillas. Curioso. ¿Dios escucha nuestras oraciones o no? Cuando hablamos a Él y cuando oramos mentalmente, ¿también nos escucha? Si estamos de rodillas y si estamos de pie, Dios escucha, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pablo oraba? Ahora, sí. Pablo oraba para que los hermanos tuvieran fortaleza, para bendiciones espirituales. No pide para que los quite del medio, sino para que los fortalezca, para que le dé ánimo, para que le dé fuerzas, para que Dios los bendiga, para que repongan fuerzas, para que no desmayen. ¿Verdad que a veces nosotros necesitamos orar para no desmayar? Pues estamos así, pachucho. Necesitamos orar, ¿verdad? Poniéndonos en la misma posición de Pablo, estamos orando para bendición de los demás, para que los demás se fortalezcan en los caminos de Dios. ¿Verdad que sí? Debemos seguir orando. No para que Dios quite de en medio a las personas, sino para que Dios los fortalezca en su conocimiento, en sus caminos. Debemos orar para que Dios bendiga a quienes nos rodean, para que sean fortalecidos por su poder. Saben, hay muchas personas alrededor nuestra
que la están pasando mal. Vemos las caras, hay una canción que dice, vemos las caras pero no los corazones. Vemos las caras, y eso lo comentaba con un compañero de trabajo hoy. Vemos las caras, pero hay personas que están hechas polvo y la están pasando mal. Hoy recibimos una noticia que un pintor que iba a la tienda no muy regularmente se suicidó. Aquí en la isla. No aguantó más. Se suicidó. Terrible. Es triste recibir estas noticias, ¿verdad? Imagínense, el hijo de 18 años lo bajó del andamio donde se ahorcó. Hay personas que la están pasando mal a nuestro alrededor. ¿Verdad que debemos orar por fortaleza? Pablo oraba para que los hermanos en Éfeso se fortalecieran, que no desmayaran. A nuestro alrededor también debemos orar para que no solo los hermanos, sino quienes nos rodean, se fortalezcan en las manos de Dios, sean fortalecidos en sus caminos. Debemos orar para que Dios nos dé la fortaleza para aguantar las presiones de este mundo, porque son muchas, muchísimas, y debemos seguir adelante. Debemos orar para que Dios fortalezca a esa familia de ese persona joven que se ahorcó. Debemos orar para que Dios nos fortalezca para hacerle frente y huir del pecado. Debemos orar por todas estas cosas. Para que Dios nos dé fortaleza para no desmayar, para no tirar la toalla. Pablo no era de las personas que tiraban la toalla, sino que seguía adelante. Pero cada uno de nosotros a lo mejor puede estar pensando tirar la toalla. Dios no quiere que tiremos la toalla. Saben, también debemos pedir fortaleza a Dios para que nos ayude a hacer su voluntad. Por 13 años yo estuve orando a Dios y hace poco me dio la oportunidad de hablar con una persona que le queda poco tiempo de vida. Dios me dio la fortaleza porque las palabras que yo tenía que decirle no eran fáciles. Pero Dios me dio la fortaleza para hablar con esa persona y animarla a buscar a Dios. Animarla no solo a buscar a Dios, sino a reconciliarse con los demás. Una persona que se aisló de su familia por cualquier razón, pero se aisló de su familia. Odia a sus propios hermanos. Y yo lo animé y la conversación estuvo buena hasta que lo animé a que se pusiera a cuenta con los hermanos. Ya me dejó de hablar. Yo dije, ¿pero qué pasó? No está en línea. Y decía, en línea. Entonces, ¿será que metí la pata? Entonces le pedí a Dios, Dios mío, pero siga. A veces necesitamos fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios, después de 13 años, pude hacer la voluntad de Dios. Después de 13 años, Dios me dio la oportunidad de hablar con esa persona. Hasta el día de hoy no me ha escrito más. Pero yo hice la voluntad de Dios. Hice lo correcto. Y si pedimos a Dios fortaleza, Él nos fortalece. Amén. ¿Cuántas veces han estado pachuchos y Dios nos ha fortalecido? Tú eres mi fortaleza, mi esperanza. Pablo oraba por sus hermanos para que fueran fortalecidos. Pero ¿a quién oraba? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué dice ahí? Por esta razón doblo mis rodillas ¿ante quién? Hasta el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién oraba? ¿A María? ¿A Benedicto XVI? ¿Al Papa Francisco? ¿A quién oraba? ¿A Esteban? ¿Oraba a cualquier otro mártir de la iglesia? No. ¿Oraba a quién? ¿A quién dirigía sus oraciones?
al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla que no solo debemos tener en cuenta que es necesario orar teniendo una actitud correcta, sino es necesario tener en cuenta a quién dirigimos nuestras oraciones, a quién dirigimos nuestras plegarias. En la vida secular, cuando nosotros necesitamos resolver un problema, porque tenemos que resolver algo, ¿a quién vamos? Vamos, si compramos en el establecimiento, por ejemplo, un televisor y nos salió malo, ¿a quién vamos? Vamos, nos dirigimos a... ¿Dónde está el encargado? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el que me tiene que resolver este problema? ¿Verdad? O vamos a cualquier persona, no, ¿verdad? O pregunta, mire, ¿dónde está el encargado? Allí en la tienda cuando dicen, ¿dónde está el encargado? Yo me escondo. Vamos a la persona de más alto. Cuando necesitamos solucionar un problema, vamos al jefe. Cuando necesitamos que nos suban el sueldo, no se lo pedimos al compañero, sino ¿a quién? Al jefe, al más alto. Al encargado. Los subalternos no nos van a resolver los problemas. Quienes nos pueden resolver los problemas son las personas más altas, son los jefes. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando tenemos una necesidad, ¿debemos acudir a quién? ¿A María? Al Padre, al Todopoderoso. Es el único que tiene poder. ¿Quién manda en el cielo? ¿La Virgen de Guadalupe? ¿María Magdalena? ¿O San Pedro? San Pedro es el que abre la puerta, es lo que dicen muchos. ¿Quién manda en el cielo? Dios es el que manda en el cielo. Y si Dios manda en el cielo, ¿para qué acudir a un subalterno que ni siquiera tiene poder para responder? Debemos ir a Dios. Cuando los discípulos de Cristo le escucharon orar también a los discípulos de Juan, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 2. Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 2. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Y Jesús les dijo, ok, cuando oréis decid, escuchen bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿no? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Qué dice ahí? El Ave María, 2 credos, 2 Padre Nuestro, ¿no? ¿Qué dice ahí? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Le dijo, repitan todas estas cosas, recen esto. No, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice Mateo 6 que nosotros cuando oremos no debemos usar vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tenemos una lección del mismo Jesús. ¿A quién debemos dirigir entonces nuestras oraciones? Al Padre. ¿Por qué es importante esto? ¿Es importante o no? Es importante porque si nosotros elevamos una oración a cualquier otra persona o a cualquier otro ser, no sirve de nada. La Virgen de Guadalupe no responde las oraciones.
María tampoco responde las oraciones. Según las enseñanzas de Jesús, debemos ir al Padre. Él sí responde las oraciones. Si Jesús no hubiese enseñado a sus discípulos a orar, cada cual podría pedir a Dios o a cualquiera lo que quisiera. Pero tenemos una lección clara, sencilla y directa de cómo debemos hacerlo. ¿Tenemos derecho de desobedecer a Dios? No, debemos obedecerle. Y la manera correcta es ir al Padre. Hay quienes hoy en día, no sé si ustedes lo han visto a nuestro alrededor, o antes nosotros de conocer a Dios, de estar en los caminos, de ser cristianos, de creer en Cristo, muchos dirigen sus plegarias o sus repeticiones a la mal llamada Madre de Dios. ¿Han escuchado eso? La Madre de Dios. Otros lo hacen a los brujos, invocan a los brujos o invocan al espíritu del tatarabuelo que les ayude en una necesidad. Otros invocan, van a los agoreros, otros se echan las cartas para saber cuál es Otros buscan su respuesta a la necesidad en el tarot. Otros van a los brujos para que le hagan una especie de conjuro y así suplan esa necesidad. Otros van a los diferentes nombres de los cientos de miles de santos que hay, pero ¿todos ellos responden oraciones? No. El Padre. Otros van a las ánimas del purgatorio. ¿Han escuchado esa? A las ánimas benditas del purgatorio. Jesús nos enseñó que debemos ir al Padre. Otros van a los ángeles. Pablo, esto nos enseña la Biblia, Pablo no fue a los imitadores. Pablo, sino a lo auténtico. Dice, al Padre, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fue a Él para pedir auxilio de lo alto, fortaleza para sus hermanos. ¿Verdad que debemos dirigir nuestras oraciones al Padre? ¿Saben por qué? Esto lo vemos en el Salmo. Vamos al Salmo. Salmo 135. Y ahí nos dice claro por qué debemos dirigir nuestras oraciones al Padre. Salmo 135, a partir del versículo 15. ¿Lo tienen? Salmo 135, versículos del 15 al 18. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué nuestras oraciones deben estar dirigidas al Padre? Dice el versículo 15, porque los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y dice, tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas. ¿Qué dice ahí en el versículo 17? Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Debemos dirigir nuestras oraciones al Padre porque el Padre sí responde. En el Padre tendremos respuesta. Él no es como los ídolos de las naciones, que tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen. Y dice, tampoco hay aliento en su boca, no respiran, no están vivos como nuestro Padre, que está atento sus oídos a nuestro clamor. Algunos cristianos, ahora hablamos de los cristianos, ahora oran dándole órdenes a Dios. ¿Han visto alguno así? Exigiéndole a Dios algo, reclamando sus promesas, como si Dios no las cumpliese. ¿Tenemos derecho a orar de ese modo? ¿Tenemos derecho a hablar con Dios de esa manera? Exigiéndole, gritándole, faltándole respeto. Te ordeno en el nombre de Jesús. ¿Han escuchado eso?
Te exijo en el nombre de Jesús. Reclamo y pisan en el suelo y todo. Y decreto. Tú me lo prometiste y me lo tienes que cumplir. Hay cristianos que oran de esa manera. Dios es un títere, es una marioneta en la que que nosotros somos los dueños de la mano, ¿verdad que no? Por culpa de esos falsos cristianos y apóstoles. Es por eso la gente menosprecia a Dios en estos días. Pero nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Tenemos derecho alguno en reclamar algo a Dios? No. ¿Tiene Dios obligación de darnos lo que queremos? Sinceramente, ¿tiene Dios obligación a darnos lo que nosotros queremos? ¿Verdad que no? ¿Nos merecemos algo de parte de Dios? Seguro que no nos merecemos. Pero es que yo soy muy bueno. Javier es muy bueno, ¿sí o no? Óigalo, óigalo. Javier lo que es un mentiroso, dicen por aquí. Tata es buena. Óigala. Cecilia sí es buena, ¿verdad? ¿Ah? ¿Tiene el cielo ganado? ¿Ah? No. ¿Nos debe algo Dios para que la gente le hable así a Dios? ¿Verdad que no? No tenemos ningún mérito cada uno de nosotros para exigirle a Dios nada. Más al contrario, le debemos todo a Dios. ¿O no? Le debemos la vida a Dios. Debemos alabar a Dios porque Dios nos ha dado todo. Estamos vivos gracias a la misericordia de Dios. Anderson está vivo gracias a la misericordia de Dios, ¿o no? ¿O lo salvó el coche? Al pastor lo salvó, ¿qué fue? La moto, ¿no? Como dijeron por ahí, que lo salvó la moto. A Anderson lo salvó la suerte, ¿verdad? No. Estamos vivos gracias a la misericordia de Dios. No somos nada ni merecemos nada para que Dios se fije en nosotros. Pero aún así, siendo aún como somos, Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Saben qué es lo que es la misericordia? Hacer el bien a quien no lo merece. Hay personas que realmente no exigen a Dios nada, pero chantajean a Dios. ¿Han visto a alguien así que chantajea a Dios? Bueno, si tú me das esto o aquello, yo me rindo. ¿Han escuchado eso? Si me cumples esto o aquello, ahí sí yo me rindo. Ahí sí me voy a consagrar. Si usted sana esto y me hace esto y de esta manera, yo te sigo. Si me concedes esto o aquello, yo te sigo. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí o de los que nos ven a través de las redes sociales o de los que están en el mundo, ninguno de nosotros tiene mérito alguno y debe exigir a Dios nada, porque no tenemos nada. No somos nada. Nuestras mejores obras, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Es decir, que nuestras mejores obras no valen para nada. Si tenemos algo es por gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que se extiende hasta nosotros. No debemos faltarle el respeto de ningún modo a Dios, ni de chantajearle. Dios tiene todo el derecho sobre nosotros, ¿o no? ¿Respetas a Dios? ¿Cómo oras? ¿De manera autoritaria o de manera humilde como lo hacía Pablo? Por esta causa doblo mis rodillas. Me postro ante Él de manera humilde para que Él fortalezca a los demás. Cuando una persona ora de esta manera, está desobedeciendo a Dios y a su palabra. El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138, versículo 6. Dios es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
¿Cómo oras? ¿Cómo te comunicas con los demás? ¿Cómo te comunicas con Dios? ¿Como los chulitos? Es que yo soy y yo me merezco. No, debemos ser humildes delante de Dios y reconocer que no somos nada sin Él. Cristo también nos enseñó a hacerlo de esa manera. Mateo 9, del versículo 37 al 38, nos dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 9, versículo del 37 al 38. Rogad, es decir, implorar, suplicar, pedir. ¿Cómo enseña Jesús que nos acerquemos a Dios? ¿Con humildad o con orgullo? Con humildad. ¿Con órdenes, con mandatos o con ruegos? Con súplicas. El ejemplo de Jesús fue ese. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Ahí vemos cómo oraba Jesús. ¿Lo tienen? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo oraba Jesús? Recuerden que era el Hijo de Dios, nada más y nada menos. ¿Y cómo oraba Él? ¿Iba de chulito? No, con ruegos y súplicas, con sumisión al Padre. Él rogaba y suplicaba. ¿Qué derecho tenemos nosotros para ordenar nada a Dios? Como si Dios nos debiera algo. Hay que recordar que los verdaderos discípulos son los que obedecen su palabra y siguen la voluntad de Dios. Los que obedecemos sus instrucciones. ¿Enseñó algo más o recuerdan algún pasaje que Jesús hable de la oración? ¿Se recuerdan alguno? Por ejemplo, Juan capítulo 14, un pasaje bastante conocido. Juan capítulo 14 dice, versículo 13 al 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Curioso. ¿Entiendes? Juan 17 también Jesús dio ejemplo. ¿Entienden entonces por qué debemos pedir en su nombre? Porque el Hijo de Dios jamás defraudó al Padre. Debemos pedir al Padre en el nombre de Jesús. Nosotros en cambio defraudamos mucho al Padre. ¿Verdad que metemos mucho la pata nosotros? ¿Verdad que a veces nos equivocamos más de la cuenta? Jesús se equivocó, metió la pata. Debemos ir al Padre entonces por los méritos de Jesús. No hay mérito alguno para que nosotros reclamemos nada, absolutamente nada. No debemos reclamar, todo lo que tenemos es gracias a la misericordia de Dios. Por esta razón debemos pedir en el nombre de Cristo, pedir en el nombre de Jesús, por sus méritos, por su mediación al Padre, siempre al Padre. Porque María intercede por nosotros. No. ¿Los santos interceden por nosotros? ¿Mi abuelita? ¿Tampoco? ¿No intercede por mí? ¿Tampoco? Primera de Timoteo lo dice claramente. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 es un pasaje que nosotros constantemente como cristianos lo debemos tener en la memoria y nos recuerda quién es ese intercesor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice:
hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La Madre Teresa de Calcuta. ¿No? Versículo 5, ¿no? ¿Seguro? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Seguro? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice Juan 14:6? A ver si se lo saben. ¿Y qué dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No debemos orar por medio de más nadie. Debemos orar al Padre a través de Jesús. Debemos acercarnos a Él por los méritos de Jesús. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Dice Juan capítulo 16 del 23 al 24. Y dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16 del 23 al 24. Y en estos dos versículos, tanto en el 23 como en el 24, se dice una frase, se repite 2 veces. En mi nombre. ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo dice, en mi nombre. Debemos dirigir nuestras oraciones al Padre en el nombre de Cristo. Y con esto termino. Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27, porque ya no nos da para más. Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. ¿Lo tienen? Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo enseña en este texto, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en nuestra ignorancia, pues ni siquiera sabemos cómo hemos de pedir, pero Él intercede por nosotros. Y hasta aquí lo dejamos. Quiero, la semana que viene ahondaremos un poco más en este tema, pero si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy, ¿verdad que es necesario orar? ¿Es necesario interceder por otros? ¿Cómo estamos orando? ¿Con humildad? ¿En sometimiento a Dios? ¿O con chulería? Exigiendo. Hemos visto que no somos nada y debemos ir con una actitud humilde delante de Dios. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido de parte de Él? Debemos preguntarnos hoy, ¿a quién estamos dirigiendo nuestros ruegos? ¿Al Padre o a los santos? ¿Al Padre de nuestro Señor Jesucristo o a las vírgenes? ¿Estamos dependiendo del Padre? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos siguiendo las pisadas de Jesús? ¿Estamos orando al Padre en el nombre de Cristo por sus méritos? Debemos dirigir nuestras oraciones al Padre en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Pablo oraba por la fortaleza interior de los efesios. Y nosotros debemos orar cada día para que Dios nos fortalezca espiritualmente. Para que Dios no solo fortalezca a nosotros como cristianos, sino para que otros sean fortalecidos a través de la palabra de Dios. Para que otros conozcan la voluntad de Dios específica para sus vidas, no solo a través de la palabra, sino a través de nosotros. Dios nos quiere utilizar como instrumentos en las manos de Dios para hacer su voluntad. No sé si ustedes han pensado estas cosas, pero seguramente mañana vamos a tener la oportunidad de ser instrumento en las manos de Dios. O a lo mejor más tarde.
¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿O vamos a hacer la voluntad de Dios? Pidamos a Dios que nos ayude y que nos fortalezca para hacer su voluntad a lo largo de esta semana. Así que vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a por un lado a seguir el ejemplo de Jesús y por otro a seguir el ejemplo de Pablo, que se interesaba, y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se interesaba por los demás, intercedía por otros. Así que alguien que quiera orar, ayudándonos a que recordemos todas estas cosas. No todos a la vez. Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Y queremos rogarte, Señor, que tú, Señor, nos sigas instruyendo, que cada día, Señor, podamos aprender más de tus cosas, Señor. Permítanos, Señor, que cada duda que tengamos, Señor, podamos comprenderla, Señor, y que mediante tu palabra sea aclarada, Padre, y bien. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias, Señor, por interceder por cada una de nuestras peticiones, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, porque tú haces tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu amor, de tu fortaleza, Señor, y que podamos, Señor, continuar, Señor, aferrados a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Salúdense.